Si hay algo que la humanidad no se ha cansado de demostrar, es lo realmente fácil que es engañar a ciertas personas. Si bien nuestra especie se ha autodenominado como la más inteligente entre los seres vivos que habitan la Tierra, lo cierto es que son más bien los individuos que estudiaron y desarrollaron niveles muy altos de inteligencia en sus determinados campos quienes realmente merecen ser denominados así. En cuanto al resto de la humanidad, hemos demostrado cientos de veces lo lentos y brutos que podemos llegar a ser, y en eso me incluyo a mí mismo también, al provocar sucesos exageradamente mortales para nuestra propia especie, ya sea a futuro o en el mismo presente, elevar al poder a líderes nefastos que han dejado efectos negativos en nuestra sociedad o simplemente envenenándonos con medicamentos creados para curar males del cuerpo pero que generaron efectos opuestos. Ante esto, algunos de esos individuos que, como dijimos, estudiaron lo suficiente para entender cómo funciona el mundo, a veces toman el camino del mal y usan su carisma para usar a su favor la debilidad de la mente humana y aprovecharse de la nula inteligencia del resto de la población, ya sea pobre o adinerada, con el fin de sacarles montañas de dinero y ganar lo que ustedes, que están viendo este video, no van a ganar ni siquiera trabajando en el banco como gerentes durante años. Estos sujetos se especializan en vender humo, decir mentiras con términos y palabras complicadas que aparentan ser pruebas de que el que está hablando sabe cosas muy importantes, hacerle creer a la gente que se van a hacer ricos haciendo cosas que no haría nadie con dos dedos de frente, falsificar documentos de tal manera que hasta los altos mandos de tu país creerían que son gente de confianza y, por supuesto, elegir a pichones estafables que sean capaces hasta de comprar condones usados como si fueran tragos de leche extraterrestre. Sin más dilación, soy Mr. Crazy y hoy te presento a 5 estafadores que demostraron que el ser humano es muy tontito. En el segundo puesto, tenemos a un caso de estafa que no suele ser muy recordado ni siquiera a la hora de hacer icebergs sobre estafadores. Estamos hablando de un caso que parece sacado del guión de la secuela del Lobo de Wall Street, y encima con un toque violento al final. Mark Hoffman es un falsificador que se hizo famoso, entre muchas otras cosas, por engañar y casi desmoronar al movimiento de los santos de los últimos días. Hoffman, un estadounidense que inicialmente fue educado como mormón bajo el movimiento antes mencionado, declaró en 1980 que había encontrado un papel plegado dentro de una Biblia del rey Jacobo, el cual podría ser la transcripción que el escriba del fundador de la religión mormona Joseph Smith había presentado a un profesor de clásicos de Columbia, en 1828, la cual era una transcripción de unos caracteres egipcios reformados que fueron copiados por Smith de las planchas de oro, de las cuales tradujo el libro de Mormón. Varios expertos concluyeron que el documento fue escrito por Smith, y la iglesia anunció el descubrimiento de la transcripción en abril, comprándosela a Hoffman por más de $20,000, vendiendo artículos de la iglesia para costear el gasto. Hoffman, motivado por el éxito de esa transacción, decidió hacer supuestos descubrimientos de más documentos de importancia para los mormones, entre ellos la Carta Salamandra, la cual parecía desmentir varias de las bases sobre las que se fundó el movimiento, al punto que cambiaba al ángel que guió a Smith en la creación del mormonismo por una salamandra mágica. También afirmó encontrar el Juramento de un hombre libre, el primer documento que se imprimió en las colonias americanas de Gran Bretaña, en 1639, del cual solo hicieron unas 50 copias, y ninguna de ellas existía hasta entonces. Un ejemplar genuino probablemente valía más de $1 millón en 1985, y los agentes de Hoffman comenzaron a negociar una venta a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. También afirmó encontrar un poema perdido de la escritora Emily Dickinson. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, todos estos documentos no eran más que meras falsificaciones e invenciones de Mark Hoffman, quien estafaba a medio mundo, incluida la religión a la que sus padres le rendían culto y de la cual Mark era parte desde niño, con el objetivo de ganar dinero fácil y destruir la credibilidad del mormonismo desde adentro. Esto hubiera funcionado, de no ser por el exagerado gasto que el estilo de vida lujoso que hacía perder dinero a Hoffman a un ritmo mayor del que lo recuperaba con sus falsificaciones. Llegó a tal punto que tuvo que fabricar bombas para eliminar a sus clientes más poderosos, con el fin de ganar tiempo y poder terminar de falsificar una colección de libros que prometió. Sin embargo, tras causar el deceso de 2 de esos clientes, casi provoca el suyo al detonar accidentalmente uno de esos artefactos explosivos, lo que hizo que las autoridades lo acusaran de ambos crímenes y se viera obligado a confesar todo. Esto último fue una herida en el orgullo mormón, dado que Hoffman les había tomado el pelo y encima los había hecho comprar sus documentos falsos con dinero que no tenían, teniendo que vender numerosas reliquias mormonas para pagarlo. Además, viéndolo en retrospectiva, el hecho de que venga un fulano a venderte unos documentos donde dicen que el creador de la corriente religiosa a la que le rendís culto hablaba con salamandras y no con ángeles como te dijeron,
debería haber despertado sospechas desde el principio. Mientras Hoffman se está pudriendo en la cárcel, los que confiaron en él están todavía golpeándose la cabeza contra la pared. En el segundo puesto, tenemos a un caso de estafa que no suele ser muy recordado ni siquiera a la hora de hacer iceberg sobre estafadores. Estamos hablando de un caso que parece sacado del guión de la secuela del Lobo de Wall Street, y encima con un toque violento al final. Mark Hoffman es un falsificador que se hizo famoso, entre muchas otras cosas, por engañar y casi desmoronar al movimiento de los santos de los últimos días. Hoffman, un estadounidense que inicialmente fue educado como mormón bajo el movimiento antes mencionado, declaró en 1980 que había encontrado un papel plegado dentro de una Biblia del rey Jacobo, el cual podría ser la transcripción que el escriba del fundador de la religión mormona Joseph Smith había presentado a un profesor de clásicos de Columbia, en 1828, la cual era una transcripción de unos caracteres egipcios reformados que fueron copiados por Smith de las planchas de oro, de las cuales tradujo el Libro de Mormón. Varios expertos concluyeron que el documento fue escrito por Smith, y la iglesia anunció el descubrimiento de la transcripción en abril, comprándosela a Hoffman por más de $20,000, vendiendo artículos de la iglesia para costear el gasto. Hoffman, motivado por el éxito de esa transacción, decidió hacer supuestos descubrimientos de más documentos de importancia para los mormones, entre ellos la Carta Salamandra, la cual parecía desmentir varias de las bases sobre las que se fundó el movimiento, al punto que cambiaba al ángel que guió a Smith en la creación del mormonismo por una salamandra mágica. También afirmó encontrar el juramento de un hombre libre, el primer documento que se imprimió en las colonias americanas de Gran Bretaña, en 1639, del cual solo hicieron unas 50 copias, y ninguna de ellas existía hasta entonces. Un ejemplar genuino probablemente valía más de $1 millón en 1985, y los agentes de Hoffman comenzaron a negociar una venta a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. También afirmó encontrar un poema perdido de la escritora Emily Dickinson. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, todos estos documentos no eran más que meras falsificaciones e invenciones de Mark Hoffman, quien estafaba a medio mundo, incluida la religión a la que sus padres le rendían culto y de la cual Mark era parte desde niño, con el objetivo de ganar dinero fácil y destruir la credibilidad del mormonismo desde adentro. Esto hubiera funcionado, de no ser por el exagerado gasto que el estilo de vida lujoso que hacía perder dinero a Hoffman a un ritmo mayor del que lo recuperaba con sus falsificaciones. Llegó a tal punto que tuvo que fabricar bombas para eliminar a sus clientes más poderosos, con el fin de ganar tiempo y poder terminar de falsificar una colección de libros que prometió. Sin embargo, tras causar el deceso de 2 de esos clientes, casi provoca el suyo al detonar accidentalmente uno de esos artefactos explosivos, lo que hizo que las autoridades lo acusaran de ambos crímenes y se viera obligado a confesar todo. Esto último fue una herida en el orgullo mormón, dado que Hoffman les había tomado el pelo y encima los había hecho comprar sus documentos falsos con dinero que no tenían, teniendo que vender numerosas reliquias mormonas para pagarlo. Además, viéndolo en retrospectiva, el hecho de que venga un fulano a venderte unos documentos donde dicen que el creador de la corriente religiosa a la que le rendís culto hablaba con salamandras y no con ángeles como te dijeron, debería haber despertado sospechas desde el principio. Mientras Hoffman se está pudriendo en la cárcel, los que confiaron en él están todavía golpeándose la cabeza contra la pared. En el tercer puesto vamos con la demostración más clara de estupidez humana y el peor intento de estafa visto jamás. Los NFTs, tokens no fungibles, se trataban de imágenes utilizadas como una especie de empaque para enlaces que probaban que el comprador era el único acreedor legítimo de la imagen en cuestión, la cual podía ser un GIF, una foto, un dibujo, una foto o hasta un meme descargado de Google Imágenes. Supuestamente, estas imágenes eran una especie de placa VIP para acceder a experiencias premium y eventos especiales, ya siendo en mundos virtuales o, a veces, en la vida real. Durante 2021, los NFTs fueron una moda que movió millones de dólares a cambio de imágenes que cualquiera podía descargar de Google Imágenes, pero que según sus defensores eran símbolos de estatus y les permitían hacer dinero en el mundo del arte, los videojuegos, las compras online y otros campos. Sin embargo, para la gran mayoría, estábamos de acuerdo en que su única utilidad era poder revenderlos antes que su valor económico bajara. Por decirlo así, los NFT solamente eran una forma de lucrar en base a la especulación financiera, atrayendo compradores ignorantes de su funcionalidad con el respaldo de la publicidad que le hacían personas famosas del nivel de raperos como Eminem, Chucha Inz o Snoop Dogg, hasta youtubers como Bilirex o varios más.
El problema de estos es que todo lo que llevara el nombre NFT únicamente produciría ingresos a quienes lograron vender primero los tokens no fungibles, y en el momento en que los demás no consiguieran atraer a nadie más, perderían su valor económico hasta acabar valiendo absolutamente nada. De hecho, muchas veces los juegos que utilizaban este sistema desaparecían antes de terminar el año en el cual se estrenaron o ni siquiera salían a la venta debido al desplome tan rápido de su valor. A pesar de los inútiles intentos de los influencers que invirtieron dinero real y compraron NFTs o intentaron producir los suyos, muchos de nosotros reíamos desde el principio ante la ridícula idea de gastar dinero para comprar imágenes como si no se pudieran descargar gratis, y además tratándose de asquerosos garabatos que ni siquiera tenían un valor artístico que justificara tal gasto, tales como los infames Reddits. Al no lograr convencer a nadie, todos ellos perdieron dinero en la absurda compra de estos, y además mancharon su reputación al quedar vistos como viles estafadores y oportunistas. También hubo muchos inocentes que invirtieron dinero real en varios de estos verdos intentos de estafas, debido a que se trataban de personas desesperadas y de bajos ingresos que cayeron en los consejos de estos desgraciados, de los cuales no pienso decir nada al respecto. Pero sí diré que acabaron aún más pobres y endeudados que nunca, y eso en los mejores casos. Hoy en día, los NFTs están totalmente descontinuados y no tienen utilidad alguna, siendo únicamente un recuerdo gracioso para quienes vimos esto desde fuera. En el cuarto puesto de este video, encontramos a lo que ocurre cuando una persona dice que tiene una idea revolucionaria y el mundo le hace caso, pero nunca supo cómo llevarla a cabo ni le importa el no saberlo con tal de recibir el dinero de las inversiones. Elizabeth Holmes era una mujer estadounidense criada en la clase alta y bien posicionada económicamente, la cual se hizo famosa por su empresa Theranos, fundada en 2003 y dedicada al campo de la medicina. Esta ofrecía un servicio peculiar que ninguna otra ofrecía, el cual era hacer análisis de sangre sin extracción, sino con una simple gota obtenida mediante pinchazos. Esto era algo nunca antes visto, y la empresa se publicitaba diciendo que era mucho más eficiente que la extracción tradicional, usando menos del 1% de la sangre que se extrae para el análisis tradicional con jeringas. Tan exitosa fue en su momento que la empresa llegó a valer $9.000 millones y operar en múltiples hospitales. De hecho, Holmes se convirtió en una de las más emblemáticas personalidades de Silicon Valley, cerró numerosas patentes y salió en la revista Forbes ante su enorme éxito y fortuna, siendo la número 110 entre las personas más ricas de Estados Unidos. A todo esto, ¿cómo hacían para hacer que funcionara su famoso análisis de sangre sin extracción? Ahí está el detalle. Nunca funcionó. La empresa vendía sus análisis de forma fraudulenta, mintiendo constantemente sobre la efectividad de su tecnología y manejándose de forma hermética sobre los datos reales que arrojaban sus análisis. Lo que es peor, múltiples expertos probaron en octubre de 2014 que sus resultados eran, en su mayoría, muy distintos a los que se extraían de forma tradicional. Esto era, a todas luces, un enorme fraude y una estafa a diversos hospitales y empresas que invirtieron en Theranos para contar con análisis de sangre que resultaron ser imprecisos, poniendo en riesgo la salud de múltiples personas al ser diagnosticadas de forma errónea por análisis mal realizados. Lo curioso es que, al menos a día de hoy, se sabe que realmente no había manera de realizar análisis de tal manera, y cualquier persona con conocimientos básicos de medicina sabe que los análisis de sangre deben contar con al menos 5 o 10 mililitros, la cantidad que se extrae con las famosas jeringas, debido a la cantidad de reactivos, la precisión de la centrifugación y la complejidad de las proteínas que fluyen en el suero sanguíneo. Una simple gota no puede servir para analizar todas esas cosas. Sin embargo, este dato nunca fue tomado en cuenta puesto que todos se dejaron convencer por Holmes y su carisma ante las cámaras, y nunca exigieron pruebas sólidas o tangibles del funcionamiento de tales hazañas tecnológicas. Posiblemente creyeron que era más creíble por la supuesta similitud entre ella y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, lo que hacía que la gente dara por hecho que era igual de confiable que él. Sin embargo, esto no justifica que le dieran la razón a alguien que no podía probar nada de lo que decía ni había demostrado aunque sea evidencia del funcionamiento adecuado de sus equipamientos para contar con tales resultados. O sea, si yo dijera que vendo la cura para el cáncer en botellas, ¿también me van a creer y me van a dar millones de dólares para financiar la pyme? Tras ser demandada por pacientes, empresas que contrataron sus servicios y hasta sus propios empleados, y retrasar el juicio dado su embarazo, Holmes fue condenada en 2022 a 11 años de prisión por los delitos de conspiración y fraude. En el último puesto del video, o sea el quinto, vamos a hablar de uno mucho más gracioso y menos peligroso que los anteriores 4, siendo conocido como una de las historias más extrañas del fútbol profesional. Enrique Carlos Rapodo, conocido como el Kaiser,
Fue un entre comillas futbolista brasilero que desfiló por múltiples equipos pero nunca jugó ni siquiera 90 minutos entre todos. Los que nunca conocieron sobre este sujeto dirán, ¿acaso se lesionaba mucho? ¿No le daba el nivel para recibir minutos en sus clubes? Solo jugó un año y después se retiró. Bueno, la realidad es que Raposo nunca tuvo la intención de tan siquiera jugar un partido entero, y simplemente cobraba su sueldo mientras fingía lesionarse constantemente hasta que su contrato terminara o lo despidieran, y se iba a otro club a repetir el método hasta su retiro, con la complicidad de amigos suyos, entre los cuales estaban seleccionados brasileros como Ricardo Rocha, Romario, Edmundo y varios más. Era contratado por recomendación de ellos o como condición para ficharlos, presentándose como parte del plantel que llevó al equipo argentino Independiente de Avellaneda a ganar la Copa Intercontinental de 1984 ante Liverpool por 1-0. Esto último se debe a que había un jugador con un nombre similar al suyo entre los titulares en el partido que definió el título. Entre los numerosos equipos estafados, se encuentran los archienemigos y grandes del fútbol de su país, Flamengo y Fluminense, así como el equipo mexicano Puebla Fútbol Club, entre otros. Incluso llegó a provocar una expulsión en su contra cuando iba a entrar de cambio y debutar con el Bangu, otra de sus víctimas, fingiendo una pelea con un hincha del equipo y declarando que defendía al director técnico. La razón por la cual estafó a tantos equipos fue, según él, por vengar a aquellos jugadores que fueron estafados por sus clubes, quienes no recibían el dinero que se les prometió y muchas veces veían truncadas sus carreras debido a que eran cepillados del plantel y no se les daba minutos ante sus protestas, causando que no sean buscados por otros clubes debido a su poca forma y la percepción de que eran jugadores problemáticos o conflictivos. Su forma de vengarse era cobrar lo que se le prometió, pero sin jugar un solo segundo y ser un lastre económico para sus equipos. Actualmente es un entrenador personal, y es recordado como una anécdota graciosa en el mundo del deporte. Sin más que agregar, me despido por el momento, no sin antes recomendarte que des tu like si te gusta esta clase de contenido y te suscribas para que YouTube te recomiende videos futuros. También un comentario con sugerencias para tales videos sería de mucha ayuda. Soy Mr. Crazy, y hasta la próxima.